esta crónica semanal de Perú Político del 26 de septiembre al 2 de octubre, tenemos como primera noticia la situación de la reconstrucción de las zonas damnificadas por el terremoto. El 27 de septiembre, el presidente Alan García pidió la revisión de los contratos suscritos entre el gobierno regional de Ica y las empresas encargadas de remover escombros de las ciudades afectadas por el terremoto del 15 de agosto. En ese sentido, dos peritos que se encargarán de investigar el proceso de adjudicación de las obras de remoción de escombros en Ica, con especial énfasis en el contrato que el gobierno regional suscribió con la empresa Inversiones y Edificaciones del Sur, fueron designados por el Contralor de la República, Genaro Matute. Como se recordará, el presidente regional Rómulo Tribeño Pinto entregó esta obra millonaria, para la que se ha destinado 4.700.000 soles, a la mencionada compañía, pese a que no reunía los requisitos técnicos y financieros y sus precios son superiores a un 100% con relación a los que ofertaron otras empresas. Tras conocer la intervención de la Contraloría, los congresistas por Ica, Edgar Núñez de Lapra y Rafael Yamashiro de Unidad Nacional, demandaron la revisión de los contratos. Mientras tanto, los congresistas del Partido Nacionalista y de Unión por el Perú presentaron una moción de interpelación al ministro de Salud, Carlos Vallejos. El titular del despacho deberá responder a preguntas relacionadas con la adquisición de raciones alimenticias a precios sobrevalorados que efectúa el Sistema Integral de Salud. De acuerdo al contrato suscrito entre Access International y Plamol, estas raciones alimenticias debían tener un costo de 24 soles. Sin embargo, al CIS se le vendió 34 soles, es decir, 10 soles más de su precio normal. En una primera presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro Vallejos negó haber autorizado al jefe del CIS que comprara las raciones de alimentos destinadas a las víctimas del terremoto del sur. Sin embargo, los voceros de las bancadas del Partido Nacionalista y UPP afirman que Vallejos no ha deslindado de manera indubitable su participación en dicha operación comercial, por lo que se requiere que absuelva 44 preguntas. Las bancadas resaltaron que el ex jefe del CIS, Julio Espinosa Jiménez, dijo ante la Comisión de Fiscalización que el ministro Vallejos conocía de forma oficial las acciones realizadas, y no solo fueron raciones alimenticias, sino también pastillas purificadoras. Según el contrato firmado entre Access International y Plamol, estas pastillas purificadoras costarían 10 céntimos de sol, pero Plamol elevó ese precio a 20 céntimos de sol al momento que se le vendió al CIS, duplicando su precio inicial. La Comisión de Fiscalización citó para este lunes 1 de octubre a los representantes de la empresa Plamol y Access International, quienes deberán esclarecer su participación. También el 1 de octubre, la Comisión de Fiscalización puso fecha y hora para que el ministro de Economía, Luis Carranza, responda por la transferencia de 19 millones de soles que efectuó el Ministerio de Economía y Finanzas al CIS, que permitió la compra de las raciones alimenticias para los damnificados del sur chico del país, a pesar de que el CIS no estaba facultado para realizar ese tipo de adquisiciones. Otro de los cabos sueltos en las pesquisas es saber si las 219.882 raciones sobrevaloradas en 2.2 millones de soles llegaron en su totalidad a la zona de emergencia. Fuentes de la Marina de Guerra informaron que las raciones alimenticias sí fueron enviadas desde el puerto del Callao hasta el puerto de Pisco, pero no especificaron la cantidad que fue transportada. Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Palomino, expresó que las raciones adquiridas por el CIS fueron recibidas y distribuidas por su institución. Por otro lado, el Fondo para la Reconstrucción del Sur, Forsur, ha sufrido el primero de sus resquebrajamientos con la renuncia de dos de sus miembros, los empresarios José Klimper y Henry Day, y la eventual salida de dos integrantes más. Aunque Klimper evitó entrar en detalles sobre las razones que lo motivaron a renunciar, precisó que el trabajo en Forsur requería de una persona con mayor disponibilidad de tiempo, el cual no tiene. El ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, también estaría evaluando su alejamiento del directorio de Forsur. Según explicó, uno de los principales motivos de su posible alejamiento es tener que soportar las implicancias de ser funcionario público. El 26 de septiembre, el presidente Alan García escuchó la presentación del titular del Forsur, Julio Fabre, quien expuso sobre el proceso de reedificación de las ciudades devastadas por el terremoto ante el Consejo de Ministros. Aunque la reunión fue reservada porque, a diferencia de otras oportunidades, la prensa no tuvo acceso a la sesión, trascendió de que el zar de la reconstrucción también tuvo que explicar la renuncia de dos de sus miembros, los empresarios José Klimper y Henry Day, así como la probable salida de dos otros integrantes más del directorio. Sobre el tema, Mirko Lauer señaló: ¿hay algunas lecciones prácticas que extraer de esta situación? Una lección importante es que la eficiencia empresarial no puede florecer sin un contexto administrativo adecuado. Las relaciones entre empresarios y funcionarios públicos tienen carriles muy establecidos y a los dos grupos les cuesta salirse de ellos, muchísimo más bajo las presiones de una situación de emergencia.
Otra lección es lo desprotegidos que descienden los empresarios a diferencia de los políticos frente al clima de denuncia, acusación e investigación que envuelve la actividad de servicio público. Lo anterior quiere decir que si bien los dirigentes empresariales suelen actuar como políticos, incluso como políticos elegidos, desde sus podios gremiales, en verdad no son políticos. Mientras la atención de todos los peruanos estaba concentrada en la extradición de Alberto Fujimori, el presidente Alan García presentó el proyecto de ley número 1640 que declara de interés nacional y ejecución preferente a proyectos de inversión en la actividad minera. Entre la lista de proyectos está Río Blanco de la minera Majás. El abogado del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, Quique Rodríguez, sostuvo que con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del Congreso, el gobierno se prepara para expropiar tierras de las comunidades campesinas. Los dirigentes de las comunidades de Llanta y Segunda y Cajas denuncian que Majás ha usurpado sus territorios porque aseguran que carece de la autorización de las asambleas generales de las comunidades y el voto de los 2/3 de los campesinos, como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada para las actividades en áreas de campesinos comuneros. El 25 de septiembre, el presidente Alan García defendió el proyecto de ley número 1640. Si las poblaciones dijeran, oiga, no quiero el 20% sino 30 o 40%, yo diría que se sienten en una mesa la empresa y la población y vemos cómo se mejora la parte para la población. Pero en lo que no estoy de acuerdo es cuando se dice no a la minería tajantemente por principio. Eso me parece primitivo, declaró el mandatario, quien indicó que aquellos que se oponen a la inversión en proyectos mineros viven ajenos a los adelantos tecnológicos. En ese sentido, García sostuvo que el Estado no persiga las inversiones sino que las fomente en un clima de responsabilidad social. El premier Jorge del Castillo negó que no se haya invitado a los alcaldes que convocaron a la consulta vecinal el 16 de septiembre sobre la actividad minera en Piura ni a los dirigentes campesinos que se oponen a las actividades de la minera Majás, y aseguró que igual asistiría el 27 de septiembre a las 7:30 de la noche a la sede del Colegio de Ingenieros en la ciudad de Piura para participar en la mesa de diálogo que convocó para tratar el caso Majás, así las autoridades promotoras de la consulta no asistan tal como lo anunciaron. Aseguró que su despacho envió el miércoles 18 cartas vía fax y mensajería a los alcaldes de Ayabaca, Pacaypampa, Huancabamba y el Carmen de la Frontera, además a los dirigentes de las comunidades de Llanta y Segunda y Cajas. Sin embargo, dichas autoridades agrupadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú afirman que solo el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, y el presidente de la comunidad de Llanta, Cenesio Jiménez, recibieron la invitación. Dichos burgomaestres exigen que antes de sentarse a conversar se establezca una agenda previa en la que se considere la ilegalidad de las operaciones de Majás y los resultados de la consulta vecinal en el que más del 90% dijo no a la minería. Mediante un comunicado, además, solicitaron al gobierno central un diálogo transparente y equitativo. Finalmente, Del Castillo instaló sin falta el 27 de septiembre la mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes de los pueblos. Y los grandes ausentes en esta cita fueron los alcaldes de Ayabaca, Humberto Marchena, de Pacaypampa, Juan García, y de Carmen de la Frontera, Ismael Guayama.